se apellida? Gabriel Fernández. Rebeca Chupana y María María Manuel. Manuel. Hernández, Yanqui, Juanca, Alaria, Martínez, Yica, no está. Grupo de 3. A ver, Sofía, Yica, Martínez, Alaria, Juanca, Carlos ahí. Sí. Carlos. Ya puede empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a sus señorías. Siendo las 15:46 del día 25 de junio del año 2014, en el cuarto juzgado de familia de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se instala la audiencia única en el expediente 805-2014, incidente 0, sobre divorcio por causal de separación de hechos, seguida por Evaristo Barrio Vera contra Guillermina Anja Guamaní. Todos de pie, por favor. Preside, señor juez, el doctor Alberto Sarabia Hernández. Muy bien, siendo las 3:39 de la tarde del día de hoy, se da inicio a la audiencia única en los autos seguidos por don Evaristo Barrio Nuevo Vera en contra de doña Guillermina Anja Guamaní sobre el divorcio por causal de separación de hecho, expediente número 00805-2014, incidente 0. Ante el cuarto juzgado de familia, sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se deja constancia de que la presente diligencia se registra en audio y video de manera íntegra en cumplimiento por lo establecido en el artículo 204 del Código Procesal Civil. Procedo a verificar la presencia de las partes. Señor demandante. Señoría, mi nombre es Evaristo Barrio Vera, identificado con la ley 29.52/61. Soy docente y mi domicilio real es ubicado en urbanización 12 de octubre B10 del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. Ok, señor abogado, señorita abogada de la parte demandante, si lo hace por favor identificarse y explicar su representación. Señoría, me presento. Soy la doctora Carolina Robillina Pari Condoy, abogada habilitada, inscrita en el Colegio de Abogados de Arequipa, con número 8183, con domicilio procesal en la calle Colón, número 211, oficina 204A, edificio El Ejecutivo, Cercado de Arequipa, casilla electrónica 3840. Patrocino a la parte demandante, don Evaristo Barrio Nuevo Vera, en virtud del poder y constitución de parte que ahora tenemos. Ok, señora demandada, por favor, si lo seguimos. Señoría, mi nombre es Guillermina Anja Guamaní, identificada con la ley 22.499/84, en urbanización real, en la quebrada Manzana Areia, 24, en San Castilla, distrito de Cerro Colorado y provincia de Departamento de Arequipa. Señora abogada de la parte demandada, por favor. Señoría, me acredito. Soy Carla Rebeca Chupana, identificada contra la ley del Colegio de Abogados de Arequipa, número 8182, con domicilio procesal en calle Arequipa, número 505, Cercado de Arequipa, con teléfono celular 963-230-220, con correo electrónico en calado y con casilla electrónica sin el número 2048. Me acredito como abogada de mi parte proporcionante, la señora Guillermina Anja Guamaní. Muy bien, se deja constancia de la presencia del representante del Ministerio Público, quien interviene también en esta presente causa. ¿Puede habilitar que me llame, por favor? Sí, señoría. Renata Eduardo Valverde Ortiz, fiscal provincial titular de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa, identificada
identificada con la ley 2948-1853, con domicilio procesal en calle La Merced, número 427, Cercado de Arequipa, y la intervención del presente proceso es en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud de las cuales este despacho no puede emitir opinión a favor de la disolución del matrimonio, debiendo velar únicamente por la protección de la familia y la promoción del matrimonio conforme al artículo 4 de la Constitución Política. Verificar la presencia del demandante y de la demandada, sus respectivos abogados y el Ministerio Público, este despacho declara válidamente constituida la presente audiencia. Bien, ahora vamos a entrar a la etapa de conciliación de conformidad con los artículos 323, 324 y 438 del Código Procesal Civil. Corresponde instar a las partes a una fórmula conciliatoria. Debo precisar, sin embargo, que la pretensión principal del presente proceso, entiendo, es la disolución del vínculo matrimonial por causal de separación de hecho. Versa sobre el estado civil de las personas, porque es un derecho de naturaleza indisponible y en consecuencia no es susceptible de conciliación, como bien sabemos, conforme al artículo 9 de la ley número 26872 y el artículo 334 del Código Civil. Bueno, distinto, ¿no? Es el caso de las pretensiones de carácter patrimonial, donde la indemnización solicitada por el demandante en su demanda, la indemnización pretendida por la demandada en vía de reconvención, así como el extremo relativo a alimentos, sobre los cuales sí resulta viable proponer fórmulas conciliatorias. Se invita a las partes a explorar un acuerdo en esos extremos, señorita abogada de la parte demandante. Bien, la parte demandante no está dispuesta a conciliar en ninguno de los extremos patrimoniales. Mantenemos de esta forma íntegramente la pretensión indemnizatoria de 30.000 soles a favor de don Evaristo Barrio Nueva Vera, en su condición de cónyuge perjudicado. Asimismo, mantenemos el pedido de cese de la obligación alimentaria a favor de la demanda, sin conciliación. La parte demandada. Señoría, el procesional tampoco consigue ninguno de los extremos accesorios, manteniendo en este caso la reconvención sobre la indemnización ascendente a la cifra de 50.000 soles por daño moral y personal ocasionados a la patrocinada doña Guillermina Andía Guamarí en su condición de cónyuge perjudicado. Ok, se da constancia de que las partes ya cuentan con el acta de conciliación extrajudicial número 615-2014 de fecha 26 de noviembre de 2014, celebrada ante el Centro de Conciliación de Promoción para la Paz Social ProPaz, mediante la cual regularon lo concerniente a la tenencia y régimen de visitas del menor Giancarlo Barrio Nuevo Andía. Adicionalmente, obra en el expediente el acta de conciliación 183-2013, que es anterior, relativa a la pensión alimentaria de la señora Barrio Nuevo López, que entiendo que es madre del demandante. Las partes ratifican dichos acuerdos conciliatorios en todos sus términos. Señorita abogada. Bien. En este caso, señoría, con el mayor respeto que merece este despacho, expongo, ¿no?, los fundamentos de la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, interpuesta por mi patrocinado, don Evaristo Barrio Nueva Vera. Bien, cabe mencionar que las partes han contraído matrimonio civil el 12 de diciembre de 1998 ante la Municipalidad Distrital de Caima, conforme al acta de matrimonio que obra Fojas 3 del expediente. De dicha unión procrearon al menor Giancarlos Barrio Nueva Andía. Señorita abogada, la parte de los alegatos vamos a continuar. Solamente le hacía la consulta de si esta acta de conciliación anterior, digamos, se ratifica en todos sus términos, ¿no? En cuanto a lo que me refiero a la pensión de alimentos de la madre del demandante. Claro, se ratifica todos los okay. Bueno, ¿hay alguna observación de parte de la defensa de la parte demandada? Ok. Bueno, continuamos con los alegatos, en este caso sí de apertura. Cuando se concede la palabra a la señorita abogada, ahora sí, por favor. Bien, como mencionaba, las partes contrajeron un matrimonio civil el 12 de diciembre de 1998 ante la Municipalidad Distrital de Caima, conforme al acta de matrimonio que consta en el expediente a Fojas 3. De dicha unión procrearon al menor Giancarlos Barrio Nueva Andía, nacido el 8 de agosto de 1997.
Ahora, a partir del 10 de febrero de 2009, la demandada en este caso abandonó voluntariamente el hogar conyugal ubicado en el complejo habitacional de Valdivia, sector 13, Manzana N, lote 8, nace en Calle, llevándose de esta forma todas las pertenencias de sus 3 hijos de compromisos anteriores y del menor Giancarlos Barrinueva. Desde esa fecha, las partes no comparten lecho, tampoco comparten habitación, cesando en sí toda vida en común que tenían las partes, ¿no? Y ello está acreditado con el acta de intervención, con el acta de denuncia policial que está obrando a hojas 6 del expediente. Ahora, a la fecha de interposición de la demanda, que fue en el año 2014, han transcurrido más de 5 años ininterrumpidos desde la separación y de esta forma se ha superado, ¿no?, ampliamente el plazo mínimo de 4 años que es exigido por el artículo 333, inciso 12 del Código Civil para los cónyuges con hijos menores de edad. Ello también se está acreditando con el hecho objetivo e incontrovertible, ¿no?, de que ambas partes han consignado domicilios distintos. Este es un punto importante, ¿no?, ya que ello se presentó, ¿no?, en la demanda y también el argumento en que se ha contestado. Asimismo, la demanda además vendió, ¿no?, la demandada unilateralmente el inmueble que era propiedad del patrocinado, que fue adquirido antes del matrimonio que ellos han dado, apropiándose así de $9,000 americanos, producto de la venta que se había efectuado mediante escritura pública 934, frustrando de esta forma el patrimonio familiar. Cabe mencionar que el patrocinado ha cumplido regularmente sus obligaciones alimentarias conforme al proceso de alimentos que consta en el número 178/2007 y lo acordado en las actas de conciliación. Por lo tanto, su señoría solicitó primero que se declare fundada la demanda y disuelto asimismo el título matrimonial. Y por segundo, el cese de la obligación alimentaria a favor de la demandada y la reducción de la pensión del hijo al 20%. Asimismo, que se ampare la indemnización de 30.000 soles a favor de don Evaristo Barrio Vera como cónyuge perjudicado y que se declare infundada la reconvención. Eso sería todo. Señoría, muchas gracias. Esta defensa se opone a todos y cada uno de los extremos presentados por la parte demandante. Primeramente, debo señalar que el demandante no ha aportado al menos una prueba documental idónea que acredite de manera fehaciente que los cónyuges se encuentran separados de hecho por más de 4 años ininterrumpidos. La llamada denuncia policial a la cual se referencia de José es únicamente una declaración unilateral del propio interesado ante la comisaría PNP de Valdivia, sin que ningún efectivo policial haya constatado el alegado abandono y sin que exista investigación posterior que corrobore lo declarado. También debo de mencionar que la eficacia de dicha denuncia policial se ve directamente desvirtuada por la escritura pública 934 de fecha 31 de marzo de 2009, es decir, 49 días después de la supuesta separación, en la que ambos cónyuges, el demandante y la patrocinada, comparecieron conjuntamente ante un notario consignando un mismo domicilio conyugal en el cual domiciliaban los dos, siendo este el inmueble ubicado en el lote 8 manzana 13 del programa habitacional Alto Caima tercero de Valdivia. Esto es un instrumento público de fecha posterior a la alegada separación de los cónyuges se declaró ante un notario que vivía en el mismo domicilio conyugal. En un tercer punto debo de señalar que la patrocinada es quien asumió prácticamente en solitaria la crianza y la manutención del hijo, mientras que el demandante no cumplía sus obligaciones de manera voluntaria, habiendo sido necesario iniciar un proceso de alimentos para que pueda cumplir con su responsabilidad. De un modo, fue víctima de violencia familiar, esto se puede comprobar a través del proceso número 2007-258 del tercer juzgado de familia. Mi patrocinada interpone también reconversión y solicita una indemnización de 50.000 soles por daño moral y personal sufrido, conforme al tercer pleno reclusorio civil CAS 4.624/2010-1 y el artículo 345-A del Código Civil. Por respuesta de su señoría, solicito se declare infundada la demanda por insuficiencia probatoria y que se declare fundada la reconversión. Muchas gracias. Okay. ¿Podría repetir la parte de la reconvención? Sí, en este caso pedimos la reconvención alegando de que la patrocinada es quien ha sufrido el daño moral y se ha visto perjudicada al haberse iniciado este proceso. Lo fundamentamos a través del artículo 345 del Código Civil
también con los argumentos del tercer pleno acusatorio civil, CAS número 4664-2010. Ok. Bueno, vamos a pasar a la etapa del saneamiento procesal. Antes de pronunciarme sobre este extremo, bueno, corresponde resolver la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, según lo ha planteado la parte demandada al momento de resolver el traslado, ¿no? Se concede la palabra a la defensa de la demandada para que sustente, por favor, su excepción. Correcto, señoría. En este caso he presentado una excepción de oscuridad y ambigüedad. En este caso se sustenta el petitorio en lo que se refiere a que la demandante ha colocado lo que es un petitorio impreciso respecto a las pretensiones accesorias solicitadas, particularmente en lo referido al régimen de visitas y a la liquidación de sociedades gananciales, lo que genera una incertidumbre sobre el real alcance de lo pretendido por la parte demandante y dificulta el ejercicio del derecho de defensa del patrocinado. Ok. De la parte demandante. Su señoría, me opongo a lo señalado por la defensa de la parte demandada, ya que el petitorio sí cumple con los requisitos, ¿no?, que ha mencionado, los requisitos de claridad y precisión exigidos por el artículo 424 del Código Procesal Civil. También cabe mencionar, ¿no?, que se ha individualizado de manera expresa cada una de las pretensiones principales y accesorias, por lo que solicito que se declare infundada en todos sus extremos la excepción que ha propuesto. Okay. Habiendo escuchado ambas partes y revisado el contenido, ¿no?, del petitorio de la demanda, este juzgado advierte que las pretensiones han sido formuladas con la claridad suficiente para permitir su comprensión y el ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada en este caso. Bueno, no se aprecia tampoco la oscuridad o la ambigüedad alegada. En consecuencia, se declara infundada la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, deducida por la parte demandada. Bueno, resuelta la excepción planteada, este juzgado procede a pronunciarse sobre el saneamiento del proceso, habiéndose verificado el cumplimiento de los presupuestos procesales. Competencia de este juzgado respecto a la capacidad procesal de las partes y los requisitos formales de la demanda, conforme a los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, habiéndose emplazado válidamente a la demandada y al Ministerio Público, quienes han absuelto el traslado de la demanda dentro del plazo de relación jurídica procesal. Este juzgado, en aplicación del inciso 1 del artículo 465 del Código Procesal Civil, declara la existencia de una relación jurídica procesal válida. En consecuencia, se declara saneado el proceso sobre divorcio por causal de separación de hecho por un periodo ininterrumpido de 4 años sin pretensiones accesorias, seguido por don Evaristo Barrio Nuevo Vera en contra de doña Guillermina Andía Guamaní y el Ministerio Público, así como la reconvención planteada sobre la indemnización interpuesta por doña Guillermina Andía Guamaní en contra de don Evaristo Barrio Nuevo Vera. ¿Alguna observación al saneamiento? Sin observación. Sin observación. ¿El Ministerio Público alguna observación? Okay. Bien, saneado el proceso, de conformidad con el artículo 468 del Código Procesal Civil, se procede a fijar los puntos controvertidos y determinar los medios probatorios que serán admitidos. Las partes han presentado sus propuestas de puntos controvertidos dentro del plazo de 3 días otorgado. Ahora voy a escuchar a la señorita abogada de la parte demandante. Su señoría, la parte demandante propone como puntos controvertidos los siguientes. Primero, determinar si efectivamente los cónyuges se encuentran separados de hecho y, en su caso, cuál es la fecha de separación y el tiempo que ha transcurrido. Segundo, lo concerniente al cese de la pensión de alimentos fijada a favor de la demandada. Tercero, si el demandante ha sido perjudicado con esta separación y, de ser así, fijar la indemnización a su favor. Cuarto, lo concerniente a la reducción de la pensión de alimentos para el hijo de las partes. Y quinto, determinar los demás regímenes familiares que corresponden. Okay, la parte demandada. Señoría, la parte demandada propone adicionalmente que se determine si la demandada, doña Guillermina Andía Guamaní, quien tiene la condición de cónyuge perjudicada en la atención a la crianza exclusiva del hijo, a la violencia familiar sufrida, documentada en el expediente ya señalado, y al daño moral y personal ocasionado. También que se fije la indemnización que le corresponde a la demandada reconveniente por aplicación del artículo 345-A del Código Civil.
Ok. Bien, con la información que han dado las partes y en atención al puesto en autos, este juzgado fija los puntos interrogativos siguientes. Primero, determinar si efectivamente los cónyuges se encuentran separados de hecho y en su caso cuál es la fecha de la separación y el tiempo transcurrido. Segundo, lo concerniente al cese de la pensión de alimentos fijada a favor de la demandada. Tercero, si la parte demandante o el demandado han sido perjudicados con la separación y en su caso establecer la indemnización que pueda corresponder. Cuarto punto, lo concerniente a la reducción de alimentos para el hijo de las partes. Quinto, determinar los demás regímenes familiares que puedan corresponder. Procedo ahora a resolver la admisión de los medios probatorios conforme a los artículos 188, 189 y 190 del Código Procesal Civil. En cuanto a los medios probatorios del demandante, que fueron ofrecidos a hojas 32 y 33 del expediente, se admiten los siguientes. Primero, partida de matrimonio a fojas 3, partida de nacimiento del hijo Giancarlos Barrinuevo Andía a fojas 4, copia certificada de la denuncia policial con la unión del hogar de fojas 6, que obra ante la comisaría PNP de Valdivia de fecha 12 de febrero de 2009. Cuarto, partida de nacimiento de fojas a fojas 5, correspondiente al demandante. Copia certificada de la escritura pública número 737 a fojas 9 a 11. Copia certificada de la escritura pública número 934 de fojas 12 a 14. Certificado de inscripción de RANIEC de ambas partes a fojas 15 y 16. Acta de conciliación número 183-2013 a fojas 17. Acta de conciliación número 615-2014 a fojas 18. Boletas de pago del demandante a fojas 19 y de fojas 40 y 41 al 47. Recibos de luz y agua a fojas 20 y 21. Constancia de preexistencia del proceso de alimentos número 2007-0178 de fojas 22 a 25. En cuanto a los medios probatorios de la demanda, recibos a fojas 74, se admiten los mismos medios probatorios ofrecidos por la parte demandante a efectos de otorgarlos. El Ministerio Público no ofrece el medio probatorio alguno. Respecto a los medios probatorios de la convención ofrecidos a fojas 76, se admite primero el acta de audiencia única de 1 de julio de 2013 del expediente número 2588-2007 del tercer juzgado de familia de fojas 68 a 70. En cuanto a los medios probatorios del reconvenido, ofrecidos a fojas 105 y 106, se admite partida de nacimiento de fojas 96 y 97, copia legalizada del contrato de compra-venta a plazos de fojas 98 a 100. Y ahora, respecto a las cuestiones probatorias, una vez admitidos los medios probatorios, en este proceso corresponde a la parte formular las cuestiones probatorias que estimen pertinentes. Señora abogada de la parte demandada, por favor, tiene la palabra. En este caso, formulo oposición contra la actuación de la denuncia policial de foja 6 ofrecida por el demandante de conformidad al artículo 191 del Código Procesal Civil. Fundamento mi oposición en que dicho documento constituye únicamente la declaración unilateral del propio denunciante, sin que ningún efectivo policial haya constatado el alegado abandono, como se ha señalado, sin que exista una investigación posterior y sin que exista ningún otro documento independiente que lo corrobore. La denuncia judicial por sí sola, como ha reconocido la jurisprudencia, incluyendo la sentencia de la Sala de Familia de fecha 18 de junio de 1997, no es suficiente para acreditar el retiro del hogar conyugal, pues recoge únicamente el dicho de una parte interesada. Solicita en este caso que se declare fundada la oposición. Del mismo modo, me gustaría formular lo que es una tacha contra los recibos denunciados que obran a fojas 20 y 21, también ofrecidos por el demandante. Fundamento de la tacha en que se trata de unas copias simples de documentos privados que no tienen una fecha cierta conforme a los supuestos taxativos del artículo 245 del Código Procesal Civil. Esto es una presentación ante un funcionario público que sea capaz de legalizar notarialmente tales documentos. A ello se suma que la titularidad de los servicios no corresponde a ninguna de las partes del proceso, sino a un tercero ajeno, lo que lo hace idóneo para vincular directamente a alguna de las partes con el inmueble en la fecha alegada. En este caso también se declara la presente tacha que da. Ok, señorita abogada de la parte demandante.
Su señoría, solo las cuestiones probatorias que han sido formuladas por el abogado. En cuanto a la oposición contra la denuncia policial, solicitamos que sea declarada infundada en todos sus extremos, ya que la denuncia en sí no es un medio probatorio que es aislado, ¿no?, sino que forma parte de un acervo probatorio en este caso. Incluye en ella los domicilios de las partes que han sido consignados, en este caso, de forma distinta por ambas partes al contestar la demanda en 2014. Este es un hecho objetivo y también incontrovertible, ¿no? Asimismo, las actas de conciliación extrajudicial que dan cuenta del distanciamiento y las boletas de pago. Cabe mencionar que conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil, todos los medios probatorios deben valorarse en forma conjunta. Es por ello que la denuncia policial tiene mérito como indicio. Ahora, en cuanto a la tacha contra los recibos de luz y agua, reconocemos que su valor probatorio es limitado dada la observación de la titularidad. Sin embargo, solicitamos que en lugar de excluirse sean valoradas con el mérito probatorio que corresponde en este caso en aplicación del artículo 197 del Código Procesal Civil, de forma subsidiaria. Si el despacho los excluye, el resto del acervo probatorio considero sigue siendo suficiente para acreditar la separación. Respecto a la conclusión, primer punto que se ha generado la parte demandada contra la denuncia policial de FOCA 6, atendiendo que su mérito probatorio depende de su colaboración conjunta con los demás medios que puede haber actuado como la parte demandante en particular la Ejecutiva Pública número 24 de 81 de marzo de 2009. Las actas de conciliación y los certificados RENIEC, este juzgado reserva el pronunciamiento sobre esta oposición para el momento de emitir sentencia conforme al artículo 478, inciso 3 de nuestro Código Procesal Civil. Respecto a la tacha, el segundo punto sobre los recibos de luz y agua, hojas 20 y 21 del artículo 245 del Código Procesal Civil, establece de manera taxativa los supuestos en que un documento privado adquiere fecha cierta y ninguno de ellos concurre en el caso de los respectivos recibos. Adicionalmente, la titularidad del servicio no corresponde a ninguna de las partes del proceso. En consecuencia, este juzgado declara fundada la tacha formulada, prescindiéndose de dichos documentos como medios idóneos para acreditar la fecha de inicio de la separación de hecho. Bueno, se hace de conocimiento alguna observación a la parte demandada. La parte demandante. En cuanto a la tacha fundada, me reservo la apelación que corresponda. Asimismo, solicito que la oposición reservada se resuelva, ¿no?, valorando la denuncia policial en conjunto con los domicilios distintos que han sido acreditados efectivamente con los certificados de Bueno, se procede a la actuación de la prueba testimonial. En este caso se llama al señor Marco Antonio Quispe Salas, testigo ofrecido por la parte demandante. Señor Quispe Salas, por favor, puede ponerse de pie. Señor testigo, así va a identificarse, por favor, diga su nombre completo, su documento de identidad y su domicilio. Bueno, los enlazados por todos los presentes, mi nombre es Marco Antonio Quispe Salas, identificado con el número de DNI 71288805, domicilio procesal de la Asociación de Cerro Colorado, en el distrito y provincia de Arequipa. Señor testigo, de conformidad con el artículo 220 del Código Procesal Civil, antes de prestar su declaración, debe usted jurar o comentar diciendo la verdad, ¿no? ¿Procede usted alguna religión? Sí, no, pues soy católico. Ok. Entonces, ¿jura usted, puede levantar la mano, por favor? ¿Jura usted por Dios y los santos evangelios decir la verdad en todo cuanto se le pregunte bajo advertencia de las responsabilidades penales que establece la ley para el caso de falso testimonio? Sí, juro. Okay. ¿Cuál es su ocupación o profesión, señor testigo? Bueno, mis preferencias
soy obrero. Ok. ¿Mantiene usted algún vínculo de parentesco o amistad, enemistad o dependencia laboral con alguna de las partes? No, no. Bien, se deja constancia, ¿no?, que en este caso el testigo no tiene ningún tipo de vinculación. ¿Tiene usted algún tipo de vínculo familiar, tal vez, con alguna de las partes? No, tampoco de afinidad. Ok. Se deja constancia de que el testigo no tiene ningún tipo de vínculo familiar con las partes. ¿Algo que preguntar a la parte demandante? Señor Quispe Salas, ¿desde qué fecha usted, ya que no mantiene vínculo por afinidad con las partes, pero desde qué fecha usted conoce al señor Evaristo Barrionueva y en qué circunstancias? Bueno, conozco al señor Evaristo porque éramos jóvenes por parte paterna. Nos hemos visto como frecuencia a lo largo de estos últimos años. ¿En qué circunstancias? Bueno, lo conocí en los procesos de que estuvo en el matrimonio, visitaba pues, la organización familiar, ¿Conoció usted a la señora Guillermina Andía Guamaní durante el tiempo en que estuvo casada? No acerca de su matrimonio. Sí. ¿Usted visitaba el domicilio familiar con frecuencia o ocasionalmente? Bien, bueno, ocasionalmente visitaba este domicilio. Entonces, ¿usted qué puede informar al juzgado respecto a la situación de convivencia del señor Barrionueva y la señora Andía, ¿no?, de esas situaciones ocasionales en que visitaron? Bueno, desde los primeros meses, la doctora, del año 2009, la señora Andía Guamaní fue a recibir en el domicilio conyugal que compartía con el señor Evaristo. Cuando yo lo visitaba, siempre estaba solo. El tipo me informó que ella se había retirado del hogar, llevándose sus cosas y las de sus hijos. Y bueno, desde esa fecha hasta hoy, bueno, ya van 5 años, ¿no? Bien, mencionó el año 2009. Entonces, ¿tiene usted conocimiento de si el señor Barrionuevo hubiera cumplido, tal vez, ¿no?, conversaciones con usted con sus obligaciones alimentarias hacia su menor hijo? Sí, doctora, mi hijo me comentó que cumplía con pasar alimentos a su hijo, conforme pues lo había recordado y por una relación. No tengo más preguntas. Ok, la abogada de parte demandada, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene usted conocimiento de si el 31 de marzo de 2009, es decir, apenas 49 días después de la supuesta separación de febrero de 2009, tanto el señor Barrionueva como la señora Andía comparecieron juntos ante un notario y suscribieron una escritura pública de compra y venta del inmueble familiar consignado consignando ambos su mismo domicilio conyugal? No tengo conocimiento de ese documento, pero lo repito, lo que es lo que observé personalmente, ¿no? Durante mi visita del domicilio, ¿Puede usted afirmar una fecha exacta en donde la señora Andía había dejado el domicilio conyugal? No sé, no puedo precisar una fecha exacta como tal, pero lo que sí puedo hacer es afirmar que a inicios del 2009, cuando, bueno, dejé de ver el domicilio conyugal. En este caso, visitó usted el domicilio del señor Barrionueva durante los meses de febrero y marzo de 2009 específicamente. No recuerdo con exactitud, esa parte del año 2009 ya no lo vi. Entonces, señor testigo, usted no puede afirmar con certeza que la separación se produjo en febrero de 2009 o un hecho posterior, ¿verdad? Bueno, lo que puedo afirmar es que
posterior al año 2009 volvió tal vez usted a ver, ¿no?, a la señora Andía Guamaní conviviendo con el señor Barrio Nuevo, ya sea en su domicilio en Caima o tal vez en cualquier otro domicilio que le haya comentado el señor Barrio Nuevo. No, no tengo conocimiento de eso. No lo volví a ver o vivir juntos, no lo dijo. No tengo más preguntas, señor. Tengo una pregunta, la representante del Ministerio Público. Bien, se concluye de esta manera la declaración del testigo Marco Antonio Quispe Salas. Puede retirarse, por favor, gracias. Se procede a la actuación de los medios probatorios documentales admitidos. El especialista legal dará lectura a los aspectos pertinentes de cada documento, los cuales quedan incorporados al proceso. Bien, primero tenemos la partida del matrimonio a Fojas 3, que acredita que los señores Evaristo, Bernardo Vera y Hermina Amplia Guamaní contrajeron matrimonio civil el 12 de diciembre de 1998 ante la Municipalidad Distrital de Caima, Arequipa. Segundo, partido de nacimiento de Giancarlo Barromeo Andia a Fojas 4, que acredita que el hijo de las partes nació el 8 de agosto de 1997, siendo sus padres los cónyuges en conflicto. Tercero, la denuncia policial de fecha 12 de febrero de 2009 a Fojas 6, presentada ante la comisaría de Ambalivia, en la que el demandante declaró que el día 10 de febrero de 2009 la demandada abandonó el hogar conyugal en el complejo habitacional Ambalivia, sector 13, manzana N, lote 8, en la Caima. Llevándose los artefactos eléctricos, se incorpora con la reserva de la acusación policial. Cuarto, escritura pública número 777 de Fojas 9 a 11, relativa a la resolución del contrato de compraventa del inmueble celebrado entre el demandante y los señores Domingo Manuel Hermoso Salas. Quinto, escritura pública número 974 de Fojas 12 a 14 de fecha 31 de marzo de 2009, mediante la cual los cónyuges Evaristo Barroneo Vera y Hermina Angelani celebraron una compraventa del inmueble ubicado en el lote 8, manzana 13, programa habitacional Alto Caima, tercera etapa de Ambalivia, Caima. En dicho instrumento público, ambos cónyuges consignaron como dirección domiciliaria la del propio inmueble objeto de venta, lote 8, manzana 13, programa habitacional Alto Caima, tercera etapa. Es decir, un mismo domicilio conyugal. Este documento es de fecha posterior a la alegada separación del 10 de febrero de 2009. Sexto, certificados de reñero de ambas partes, 15 y 16, que acreditan los domicilios de cada uno al momento de interponer la demanda del año 2014. El demandante consigna domicilio en la organización 12 de octubre B2-B10, Cerro Colorado. La demandada en la organización 1 de Quebrada Manzana E, lote 4, La Castilla, en Cerro Colorado. Domicilio distinto. Séptimo, acta de conciliación número 183-2013, a Fojas 17, correspondiente a la conciliación sobre alimentos de la señora Barromeo López, madre del demandante. Octavo, acta de conciliación 615-2014, Fojas 18, de fecha 26 de noviembre de 2014, del Centro de Conciliación PROPAS, mediante la cual las partes acordaron la tenencia del menor Giancarlos y el régimen de visitas. Noveno, boletas de pago del demandante, artículo 19 y de Fojas 41 a 47, que acreditan sus ingresos y su capacidad de cumplir con las obligaciones alimentarias. Décimo, constancia de preexistencia del proceso de alimentos número 178-2007 de Fojas 22 a 25, emitida por la Secretaria Judicial del Juzgado de Paz de Estrada de Venaguay, que acredita que el proceso de alimentos incoado por la demandada contra el demandante en beneficio del menor tiene como año de inicio el 2007, es decir, fecha anterior a la supuesta separación. Undécimo, acta de audiencia única del expediente 2007-2588 del tercer juzgado de familia de Fojas 68 a 70, de fecha 31 de julio de 2008, relativo
debido al proceso de violencia familiar seguido por la demandada en contra del demandante, en la que éste reconoció los hechos de violencia y se comprometió a no reincidir. Duodécimo, partidas de nacimiento de fojas 96 y 97, correspondientes a María Chipanan Andía y José Márquez Andía, hijos de la demandada de compromisos anteriores. 13º, copia legalizada del contrato de compraventa a plazos de fojas 98 a 100. Bien, queda así actuada toda la prueba documental admitida. Pasamos a la siguiente actuación. La parte demandada, la palabra. Señorías, solamente le debo precisar que con la escritura pública 974 de fojas 12 a 14 solicito sin constancia expresa que dicho documento fue suscrito por ambos el 21 de marzo de 2009, consignando un domicilio individual único y común, lo cual contradice directamente la afirmación de separación que se produjo aparentemente el 10 de febrero del 2009. Señorita de parte demandante, algo que discutar. Su señoría, sin perjuicio de lo anterior, solicito se deje constancia que la escritura pública número 934 acredita únicamente la celebración de un negocio jurídico de compraventa, no la convivencia efectiva de las partes. El hecho, en este caso, de que ambos hayan concurrido a una notaría para formalizar una venta que ya estaba comprometida, no va a implicar, ¿no?, que hubieran reanudado la convivencia conjugal. La convivencia y la presencia en un acto notarial son dos realidades notoriamente y jurídicamente distintas. Ok, se toma razón de las interpretaciones de ambas partes. La valoración de cada una de ellas se va a efectuar en la sentencia conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil. Ahora, se procede a la actuación de la declaración de parte del demandante, señor Evaristo Barrionuevo Vera. Señor Evaristo, ¿cómo se refiere, por favor? Señor Barrionuevo Vera, según el artículo 213 del Código Procesal Civil, va usted a resolver las preguntas que se le vayan a formular. Antes de prestar juramento de ley conforme la norma vigente. ¿Por qué usted alguna religión, señor Evaristo? Sí, soy católico. Ok, entonces, ¿puede levantar la mano derecha, por favor? Jura usted por Dios y los santos evangelios decir la verdad en todo cuanto se le pregunte bajo la evidencia de que la falsedad de su declaración puede ser sancionada plenamente. Sí. Ok, ¿cuál es la ocupación actual suya, señor? Soy docente. ¿Está actualmente en la actividad? Sí. ¿En qué fecha exacta considera usted que se produjo la separación de hecho con la señora Andía Guarani? La separación definitiva se produjo el 10 de febrero de 2009. Ese día la señora Andía abandonó voluntariamente el domicilio conyugal ubicado en el complejo habitacional Valdivia, que carece de Manzana M, lote 8 de Caima, llevándose los artefactos electrónicos y las pertenencias de sus presos de anteriores compromisos y también de nuestro menor hijo y de Carlos. Desde ese día no hemos vuelto a compartir lecho ni habitación ni vida en común. Okay. La abogada de la parte demandada tiene preguntas. Señorías, disculpe. Señorías, con la autorización del despacho, pregunto, señor de nuevo, el 31 de marzo de 2009, usted y la señora Andía Guamaní concurrieron juntos en notaría y inscribieron la escritura pública 934, en la que consideraron como domicilio el inmueble ubicado en lote 8, manzana 13, del programa habitacional Alto Cairo III. ¿Cómo explican que si ya estaban separados hayan consignado un domicilio conyugal común? Ese trámite corresponde a una obligación contractual que habíamos asumido con anterioridad a la separación, que era relativa a este inmueble, ¿no? El hecho de haber acudido a la notaría para firmar la escritura fue solamente una necesidad legal para concluir ese trámite pendiente. No implicó en absoluto que hubiéramos tomado la convivencia
fecha la señora Andía y yo ya no vivíamos juntos. Además, el domicilio que se consignó en la escritura era el del bien que se estaba vendiendo, no el de nuestra residencia efectiva. Sí, continuando, ¿quién se quedó con el dinero producto de esa venta, señor Barrio? La demanda se apropió de los $9,000 americanos, producto de la venta sin mi consentimiento. ¿Sabe usted que la señora Andía alega que fue usted quien le vendió su propiedad interviniendo ella únicamente a su solicitud? Eso es falso, señor juez. El inmueble era de mi propiedad y yo lo adquirí cuando era soltero, conforme se encuentra en la escritura pública número 737. Es más, fue la demandada quien procedió a efectuar la venta apropiándose de mi dinero sin mi consentimiento. Tengo más preguntas, señor. Ok, tiene la palabra la abogada de la parte de la. Su señoría, con la autorización del despacho, señor Barrenuevo, usted ha mencionado que la demandada se ha llevado los artefactos electrónicos al retirarse. ¿Eso ocurrió el mismo 10 de febrero de 2009? Sí, ese mismo día ella se retiró con sus cosas y se llevó los artefactos del hogar. Por eso es que me vi en la necesidad de presentar una denuncia policial el 12 de febrero de ese mismo año. ¿Usted ha vuelto a convivir con la señora Andía en algún momento desde febrero de 2009 hasta la fecha? No, nunca más hemos convivido desde esa fecha. No tengo más preguntas, señoría. Ok, la siguiente representante del Ministerio Público tiene una pregunta. Sí, solamente una pregunta para formularle, señor Valverde. ¿Estaba usted al día en el pago de sus obligaciones alimentarias al momento de internar la demanda? Sí, yo cumplía, se había establecido el 30% que era de mi pensión como pensión de alimentos para nuestro menor hijo Giancarlo. Eso fue en el expediente número 178-2007 y yo también cumplía con todo lo abordado por las actas de conciliación. Bien, concluida la declaración de parte del demandante, puede tomar su asiento, por favor. Bien, se procede a la actuación de la declaración de parte de la demandada, la señora doña Guillermina Andía Guamaní. Señora Andía, póngase de pie, por favor. Señora Andía, de conformidad con el artículo 213 del Código Procesal Civil, va usted a absolver las preguntas que se le van a formular. Antes debe prestar juramento de ley. Quiero preguntarle, ¿ustedes profesan alguna religión? Sí, profeso de religión católica. Ok. ¿Puede usted, por Dios y los otros evangelios, decir la verdad en cuanto se le haga la consulta? Sí, Ok. Bien. ¿Cuál es la ocupación actual suya, señora Andía? Actualmente soy comerciante, he tenido dificultades para mantener un trabajo estable, asimismo debido a la salud delicada que padezco y a la consecuencia del deterioro emocional que me ha llevado a la separación que he tenido con mi esposo, así como también en el abandono actual que me encuentro. ¿Confirma usted haber abandonado el domicilio conyugal de fecha 10 de febrero de 2009, tal como lo ha alegado la parte demandante? No, señoría, eso es completamente falso. La convivencia entre nosotros, aunque con muchas dificultades, continuó después de febrero del 2009. La mejor prueba de ello es la escritura pública de compraventa que ambos suscribimos el 31 de marzo del 2009, en la que aparecemos ambos con el mismo domicilio conyugal. Y si ya estuviésemos separados, ya no habría concurrido a la notaría en calidad de mi cónyuge acá presente. Ok, gracias. La señorita de la parte demandante, señorita abogada, ¿alguna pregunta? Sí, señoría, con su autorización. Señora Andía, ¿por qué fue necesario que los cónyuges, es decir, usted y el demandante, celebraran el acta de conciliación número 615-2014 sobre tenencia y régimen de visitas del menor Giancarlo, si según usted la separación fue posterior al año 2009? Señoría, el hecho de que en el 2014 hayamos conciliado la tenencia y visitas es precisamente porque para esa fecha la separación ya era un hecho consolidado. No es contradictorio con lo que he venido diciendo.
Señora Andía, ¿puede precisar usted cuándo, según su versión, se produjo definitivamente la separación? Fue un proceso gradual, no ocurrió de un día para otro, como dice la parte demandante, fue bastante después del año 2008. Bien, señora Andía, ¿por qué si había conflictos desde antes de 2009, y cabe mencionar el proceso de violencia familiar del año 2007, ¿no? y el proceso de alimentos del año 2009, esperó usted tanto tiempo, ¿no? para iniciar un proceso de divorcio o de separación judicial? Su señoría, yo siempre he intentado proteger a mi hijo y salir adelante. Inicié el proceso de alimentos porque el demandante no cumplía con sus obligaciones de manera voluntaria, tuve que optar. Y denuncié la violencia familiar para protegerme. No inicié el proceso de divorcio porque esperé que la situación mejorara, con esperanzas de eso. No tengo más preguntas, señoría. Ok, la señorita abogada de la parte demandada, ¿algunas preguntas? Su señoría, con su autorización, pregunto a la señora Andía, ¿puede describirle al juzgado cómo fue la situación económica y emocional que usted vivió durante el matrimonio y cuál ha sido el impacto de la separación en su vida y en la vida de su hijo? Su señoría, durante todo el matrimonio fui yo quien cargó con la mayor parte de las responsabilidades del hogar. El demandante no proveía económicamente regularmente los gastos de la familia, por lo que tuve que salir a trabajar junto con mis hijos en las labores de la agricultura. En diferentes chacras para ayudar económicamente a mi hogar. En varias ocasiones el demandante nos agredió físicamente tanto a mí como a nuestro hijo común, Giancarlo. Situación que me llevó a presentar la denuncia correspondiente y que culminó en el expediente de violencia familiar, que fue el del año 2007, expediente 2588 del tercer juzgado de familia. Además, el demandante vendió los bienes del hogar. Todo esto ha causado un daño moral y personal enorme en mi vida. Me encuentro en una situación económica difícil y en un estado de salud delicado, sin posibilidades reales de reincorporarme al mercado laboral de manera estable. No tengo más preguntas, señoría. La señorita del Ministerio Público tiene alguna pregunta para la... Hacia nuestro hijo fue la única manera de que él pueda cumplir con esa obligación. No tenemos Y por conforme al artículo 211 del Código Procesal Civil, antes de dar concluida esta audiencia, se va a hacer la consulta a las siguientes abogadas de las partes. Si tienen algo más que aportar, alguna otra pregunta adicional o alguna precisión. No tengo más preguntas. Bien, eso es todo. Hola, mis compañeros.